El gran escenario de la existencia se despliega ante los ojos de la historia no como una simple acumulación de eventos físicos, sino como un profundo y misterioso drama que ocurre en los rincones más ocultos del psiquismo humano. Al contemplar la inmensidad del cosmos, resulta inevitable detenerse ante una de las cuestiones más inquietantes de la realidad: la sospecha de que la vida, con toda su complejidad, no es solo un fenómeno biológico que se hospeda en cuerpos orgánicos, sino una experiencia que cobra su verdadero sentido en la mente de quienes la experimentan. Es allí, en el tejido invisible del pensamiento y de la sensibilidad, donde el universo despierta, se interroga a sí mismo y ensaya respuestas ante el misterio de su propio origen. Sin embargo, a lo largo de los milenios, el ser humano ha parecido caminar a tientas, extraviado en un laberinto de creencias construidas para mitigar el temor a lo desconocido, levantando imperios de fe sobre cimientos que pocas veces se atreve a cuestionar. En este vasto recorrido de la conciencia, dos colosos del pensamiento occidental se yerguen como faros en medio de una densa oscuridad: la figura de un místico Galileo que predicó el amor absoluto y la de un filósofo que empuñó el martillo para derribar las certezas de su época. Ambos representan las dos fuerzas más intensas que han moldeado la sensibilidad y la razón de la humanidad. El primero ofreció una visión de comunión divina que más tarde fue transformada por las instituciones en una herramienta de control espiritual, mientras que el segundo dedicó su existencia a desmantelar esas mismas estructuras, acusándolas de haber debilitado la fuerza vital de la especie. No se trata aquí de evaluar las vidas privadas de estos hombres, sino de adentrarse en sus monumentales legados filosóficos, buscando en ellos el alimento mental necesario para descifrar las corrientes invisibles que arrastran el destino humano. Para comprender la magnitud de este enfrentamiento intelectual, es imperativo dirigir la mirada hacia el pasado, hacia el momento exacto en que la corriente del pensamiento hebreo y la herencia de la Grecia clásica se entrelazaron para dar forma a la cultura occidental. Estos dos pilares fundamentales, sobre los cuales descansa la estructura de la civilización contemporánea, no solo definieron el arte, la política y la ciencia, sino que también sembraron en el inconsciente colectivo un mito que infantilizaría la historia humana durante más de 2000 años: la idea de un paraíso perdido. Este concepto de un jardín original del cual el hombre fue expulsado se convirtió en la herida abierta del psiquismo occidental, una nostalgia crónica que desvió la atención de la realidad inmediata hacia un más allá inaccesible. La cultura judía, con su rigurosa insistencia en la ley y la obediencia, y la cultura griega, con su deslumbrante despliegue de arte y de filosofía, produjeron explicaciones del mundo que terminaron por fusionarse de manera extraña en los primeros siglos de nuestra era. De esta mezcla nació una construcción que alteró profundamente la psicología de las masas, introduciendo la noción de una culpa original que debía ser redimida mediante el sufrimiento y la sumisión. Así, el ser humano de la antigüedad tardía y de la Edad Media comenzó a habitar un mundo donde lo ilusorio cobraba mayor valor que la cruda realidad de su existencia material. Los campos elíseos de la mitología helénica fueron asimilados por la teología naciente, transformando la belleza de los mitos antiguos en una geografía del castigo y de la recompensa. Este proceso de asimilación no fue casual, respondió a una necesidad profunda de dar orden y control a un imperio en decadencia. A través de la pluma de los primeros pensadores y teólogos de los siglos iniciales, el mito de un lugar perfecto e inaccesible se extendió por Europa como una promesa irresistible para los desposeídos. Se empezó a tejer una red de relatos que hablaban de islas afortunadas, de tierras benditas ocultas tras la niebla de los océanos, alimentando el anhelo de un retorno al hogar primigenio.
Pero detrás de esta hermosa fantasía se escondía una sutil trampa psicológica que condicionaría la libertad del individuo, enseñándole a desconfiar de sus propios instintos y a delegar su salvación en manos de una autoridad externa que decía poseer las llaves del reino celestial. Así, mientras el mundo conocido se sumergía en las sombras de los dogmas, una pregunta silenciosa comenzó a resonar en el tejido de la historia. ¿Era posible que esta gran arquitectura de consuelo y culpa fuera en realidad un desvío en el progreso evolutivo de la humanidad? La tensión creada entre la búsqueda de una verdad trascendente y la imposición de una creencia institucionalizada sembró las semillas de una crisis espiritual que tardaría siglos en estallar. Un conflicto latente que esperaba el momento propicio para rebelarse contra sus propios creadores. Con el paso de los siglos, aquella noción de un paraíso geográfico y espiritual comenzó a consolidarse en el imaginario europeo gracias al esfuerzo sistemático de los primeros teólogos de la Iglesia naciente en el continente europeo. Autores del siglo II y IV, cuyas obras sentaron las bases literarias y dogmáticas del culto oficializado por el Imperio Romano, se encargaron de embellecer la idea de ese lugar perfecto. En sus escritos, el Jardín de los Orígenes ya no era solo una metáfora de la pureza perdida, sino una realidad física tangible, un territorio de abundancia y paz que aguardaba en algún rincón inexplorado del planeta. Se describían tierras maravillosas de primavera eterna, ajenas al dolor y a la decadencia, alimentando la fantasía de una Europa que empezaba a cerrarse sobre sí misma bajo la influencia del dogmatismo. Fue en este contexto de transición donde una de las mentes más influyentes de la teología patrística desempeñó un papel decisivo. Al sistematizar las doctrinas del pecado y de la gracia, este pensador confirmó el paraíso como una realidad histórica y geográfica que, aunque permanecía oculta a los ojos de los mortales, merecía ser buscada con empeño. Con gran sutileza intelectual, le otorgó a este espacio una doble dimensión: una material dotada de bosques, ríos y frutos deliciosos, y otra espiritual, donde las almas gozaban de la contemplación divina. De este modo, la geografía de la fe quedó trazada, y la búsqueda de este lugar sagrado pasó de ser una inquietud teológica a convertirse en el motor de grandes odiseas físicas y mentales. Hacia el siglo XIII, la península ibérica se convirtió en el epicentro de un fenómeno singular. Las narrativas sobre islas misteriosas y perdidas en las brumas del gran océano Atlántico comenzaron a poblar el psiquismo de los navegantes y caballeros de la época. En las tierras de Portugal y España, herederos espirituales de las órdenes templarias reorganizadas bajo nuevos estandartes encontraron en estos mapas míticos la justificación perfecta para sus ansias de aventura. Viajar hacia lo desconocido no era solo un acto de expansión territorial o comercial, sino una empresa sagrada orientada a descubrir los confines del mundo donde, según creían, la divinidad aún conservaba el jardín intacto de la creación. Esta fiebre exploradora coincidió con un período de profunda decadencia política y moral en el seno del Vaticano. Mientras los líderes de la Iglesia se disputaban el poder en medio de cismas y divisiones territoriales, llegando a coexistir varios papas que reclamaban para sí la legitimidad del trono de Pedro, las naciones ibéricas sintieron que sobre ellas recaía la misión histórica de cumplir con el destino cristiano que la corte de Roma parecía haber olvidado. Los navegantes se adentraron en el mar tenebroso impulsados por la convicción de que eran los agentes de una voluntad superior, destinados a expandir el imperio de la fe y a rescatar las almas perdidas en los confines de la tierra. Sin embargo, este heroísmo teñido de mesianismo ocultaba una contradicción fundamental.
Los esfuerzos por elevar la práctica de los valores originales a un estándar de nobleza y comprensión superior chocaron una y otra vez contra la rigidez de una institución eclesiástica que, tras superar sus crisis internas, volvió a imponer su autoridad absoluta. Cualquier intento de reforma o de interpretación libre de las Escrituras fue rápidamente sofocado por el temor a perder el control sobre las conciencias. La Iglesia demostró una capacidad asombrosa para absorber las energías místicas y los anhelos de libertad de los pueblos, transformándolos en herramientas de sumisión y uniformidad doctrinal. A pesar de este férreo control, el anhelo de libertad intelectual nunca pudo ser extinguido por completo. Con la llegada de los movimientos de reforma y posteriormente con el advenimiento del pensamiento ilustrado en Europa, la razón humana comenzó a reclamar su derecho a examinar los cimientos de la lógica occidental. Fue en este despertar del sentido crítico donde se hizo evidente la necesidad de cuestionar no solo las desviaciones de las instituciones religiosas, sino también la validez misma de los pilares culturales que habían sostenido este largo cautiverio mental, abriendo paso a un análisis profundo de las diferencias esenciales entre el pensamiento hebreo y el espíritu de la Grecia clásica. Para comprender la profunda brecha que separa las dos corrientes fundamentales de la cultura occidental, resulta necesario detenerse ante la singularidad de los antiguos griegos, un pueblo cuya libertad de pensamiento y evolución intelectual contrastaba vivamente con el dogmatismo y el apego a las escrituras de la tradición judaica. En el período comprendido entre los siglos 8 y 2 antes de la Era Común, la península helénica fue el escenario del florecimiento de una sociedad de filósofos ejemplares que parecían esculpidos en una sola pieza de piedra. Hombres como Tales de Mileto, Heráclito, Parménides y Sócrates vivieron en una grandiosa soledad, orientados exclusivamente hacia la conquista del conocimiento, ajenos a las convenciones y modas de su tiempo. Este grupo extraordinario de pensadores constituyó lo que algunos filósofos posteriores denominaron una república de genios. Eran gigantes del intelecto que se interpelaban a través de los desiertos de la historia, manteniendo un sublime diálogo espiritual que se elevaba muy por encima del murmullo ruidoso de las masas. Su pensamiento y su carácter estaban unidos por una necesidad interna indisoluble, una búsqueda de la verdad que no dependía de revelaciones divinas ni de la mediación de castas sacerdotales. La civilización griega de esta época representó el intento más depurado de la humanidad por comprender el cosmos a través de la razón, el arte y la tragedia, celebrando la existencia con todas sus luces y sombras. Lamentablemente, esta majestuosa civilización fue paulatinamente sometida y reducida por el avance del poder romano y más tarde por la consolidación del dogma católico. La teología medieval se encargó de enmarcar la riqueza de la filosofía griega dentro de los límites estrechos de las escrituras hebreas, dogmatizando el pensamiento de los grandes maestros y convirtiendo el progreso de las ideas en una dádiva divina administrada con exclusividad por la Iglesia. Con este proceso de asimilación forzada, se sepultó el avance libre de la filosofía y el ser humano occidental fue recluido en una nueva prisión mental, donde su capacidad crítica quedó subordinada a los dictados de la fe institucionalizada. Frente a este panorama de sumisión psíquica que se prolongó por casi 2 milenios, se alza la figura del pensador que decidió dedicar su existencia a golpear con el martillo las certezas absolutas de la cultura judeocristiana. Con una lucidez implacable, este filósofo de la sospecha vio la necesidad de revisar cada uno de los conceptos que el cristianismo había coleccionado para dominar al rebaño humano. Las nociones de pecado, de juicio final, de cielo y de infierno
Para él, estas ideas eran construcciones artificiales diseñadas para debilitar el instinto de superación del individuo, enseñándole a amar la sumisión y a temer la grandeza de su propia naturaleza. En el polo opuesto de esta confrontación se encuentra el místico Galileo, cuya vida y mensaje original sirvieron de piedra angular para un edificio religioso que él mismo jamás imaginó ni deseó construir. Mientras el filósofo del martillo buscaba la liberación del individuo mediante la destrucción de los ídolos sagrados, el maestro de Nazaret había transitado por el mundo con la certeza de una misión divina, basada en el amor y en la comunión con una fuente creadora universal. Sin embargo, la interpretación teológica posterior transformó su sacrificio en una doctrina de culpa colectiva y redención de sangre, desfigurando por completo la esencia de sus enseñanzas y creando un abismo insalvable entre el mensaje original y la práctica institucional. Así se define el gran conflicto conceptual que atraviesa el corazón de la modernidad. Por un lado, la herencia de un maestro que propuso el amor como camino de elevación espiritual, y por el otro, la advertencia de un filósofo que denunció cómo ese mismo amor fue instrumentalizado para domesticar la fuerza vital de la humanidad. Dos visiones del mundo, dos formas de entender la existencia que se entrelazan en la mente contemporánea, obligando a cada individuo a interrogarse sobre el verdadero origen de sus valores y sobre la libertad real de su propio pensamiento. La tensión que define la existencia del Maestro de Nazaret adquiere una dimensión dramática cuando se examina el conflicto interno que pareció acompañarlo a lo largo de toda su vida pública. Desde su juventud, transcurrida bajo el peso de las profecías y las expectativas de su pueblo, el Galileo se supo poseedor de una naturaleza singular y de capacidades extraordinarias que lo diferenciaban claramente de los hombres de su tiempo. Sin embargo, la interpretación que el entorno judío de la época daba a la figura del enviado divino representaba un camino de violencia y dominación política que él se resistía a transitar. El pueblo esperaba un libertador militar, un rey guerrero que humillara al imperio romano y estableciera la supremacía de su nación sobre toda la tierra. Esta expectativa mesiánica generó un distanciamiento doloroso entre el maestro y aquellos que lo rodeaban, incluidos sus seguidores más cercanos y su propia familia. Incluso la figura emblemática del Bautista, quien había anunciado su llegada con vehemencia, comenzó a dudar del Galileo al observar que sus acciones no coincidían con el perfil del guerrero implacable descrito en las antiguas escrituras. En lugar de levantar ejércitos y desafiar a las legiones de Roma con la fuerza de las armas, el maestro dedicaba sus días a sanar a los desposeídos, a consolar a los afligidos y a compartir su mesa con los marginados de la sociedad. Ante esta aparente inactividad política, el Bautista llegó a enviar emisarios para formularle la pregunta definitiva sobre su identidad. La decisión del maestro de rechazar el papel de un Mesías violento desató no solo la incomprensión de sus contemporáneos, sino también, según la perspectiva de la tradición teológica, la indignación de la deidad que exigía el cumplimiento riguroso de las profecías. El drama que se desató a partir de esta negativa alcanzó su punto más álgido en los días previos a su captura. El círculo íntimo del Galileo, convencido de sus capacidades sobrenaturales, aguardaba el momento en que éstas se manifestaran para aplastar a sus opositores. Fue bajo esta influencia que uno de sus discípulos más devotos decidió forzar los acontecimientos, entregando al maestro a las autoridades del templo con la esperanza de obligarlo a revelar su poder absoluto ante el peligro inminente. La trágica decepción de este discípulo al ver que el maestro se entregaba pacíficamente, sin ofrecer resistencia ni recurrir a sus legiones celestiales,
lo condujo a la desesperación y a la autodestrucción. Aquella entrega voluntaria, que representó una de las mayores muestras de entereza y coherencia moral de la historia, fue el resultado de una noche de agonía en la que el Galileo asumió el peso de no cumplir con los designios de dominación terrenal que se le imponían. El sudor de sangre en el Jardín de los Olivos fue el testimonio físico de un alma que prefirió el sacrificio personal antes que convertirse en el instrumento de una deidad colérica y vengativa. Con posterioridad a estos hechos, la teología posterior elaboró una narrativa que justificaba el sufrimiento del justo como un requisito indispensable para aplacar la ira divina y lavar la culpa de la humanidad. Se instaló así la idea de que la crucifixión era un plan preestablecido de amor divino, donde el sacrificio de un inocente redimía el pecado original introducido en los albores de la creación. Esta interpretación transformó un acto de suprema resistencia ética en un dogma de sumisión obligatoria, consolidando una doctrina que enseñaba a la humanidad a aceptar el dolor como una vía de salvación espiritual. De esta manera, las bases del pensamiento occidental quedaron profundamente alteradas por una visión del sacrificio que condicionó la psicología colectiva por generaciones. La resistencia del maestro a convertirse en un conquistador terrenal fue sepultada bajo una avalancha de interpretaciones dogmáticas que convirtieron su mensaje de liberación interior en una de las herramientas de dominación mental más efectivas de la historia humana, preparando el escenario para una confrontación inevitable entre la sumisión de la fe y la rebelión de la razón. La comprensión que el maestro Galileo tenía de su propia naturaleza y de su procedencia se manifestó de manera asombrosa desde sus primeros años de vida, revelando un psiquismo que operaba bajo leyes muy distintas a las de la infancia común. Los relatos antiguos conservan el episodio de su visita a la gran ciudad del templo a los 12 años, donde, al perderse de la vista de sus padres, fue hallado 3 días después conversando con los doctores de la ley. La madurez y la profundidad de sus respuestas causaron asombro entre los eruditos, pero fue la réplica dada a su madre lo que dejó al descubierto la temprana e inquebrantable convicción de estar consagrado a los asuntos de una paternidad superior. Aquella escena familiar ilustra el constante abismo de incomprensión en el que se desenvolvió su existencia terrenal. Sus padres, que custodiaban el secreto de su concepción extraordinaria, se sentían limitados y temerosos ante un temperamento que escapaba a las pautas habituales de la educación de la época. ¿Qué margen de libertad real poseía un joven cuyo destino parecía trazado de antemano por las profecías y cuyo desarrollo físico e intelectual transcurría bajo la vigilancia constante de fuerzas que superaban el entendimiento humano? A pesar de este peso invisible, el Galileo logró forjar una individualidad admirable, resistiendo las tentaciones de poder absoluto que habrían doblegado a cualquier espíritu común. El maestro de Nazaret se yergue como un héroe de la conciencia por haber elegido el camino de la vulnerabilidad y el sufrimiento físico antes que ceder a las imposiciones de una deidad problemática que exigía sumisión y violencia. A lo largo de su ministerio, fue percibiendo la magnitud del conflicto que implicaba encarnar en un mundo sometido a un velo de ignorancia y manipulación. En sus discursos más profundos, intentó transmitir la idea de un principio creador amoroso, perfecto y sublime, que se distanciaba drásticamente de los atributos coléricos de la divinidad de los ejércitos descrita en los textos antiguos de su pueblo. Sus palabras, recogidas y reinterpretadas a lo largo de los siglos, reflejan una constante preocupación por la decadencia moral de las élites religiosas de su tiempo,
a las que acusaba de cerrar las puertas de la comprensión espiritual a los hombres ordinarios. Con un lenguaje directo y punzante, denunció la hipocresía de quienes convertían la fe en un negocio de prestigio y riqueza, advirtiendo sobre las graves consecuencias que sufrirían aquellos que se aprovechaban de la ingenuidad y de la necesidad de consuelo del pueblo. Para el Galileo, cada acto de corrupción y manipulación representaba un obstáculo en el desarrollo evolutivo de la conciencia humana. Sin embargo, la sutil belleza de estas enseñanzas y el llamado a una rectitud interior basada en el amor universal fueron paulatinamente asimilados por un sistema teológico que priorizó la obediencia al dogma sobre la transformación del individuo. El cristianismo institucional, que se expandió por el continente europeo a partir del siglo IV, construyó una estructura de poder que se sirvió del prestigio del crucificado para pacificar y controlar a las masas, sustituyendo la búsqueda activa de la verdad por una aceptación pasiva de las verdades reveladas y administradas por la jerarquía eclesiástica. Se cerró así un ciclo de potencial emancipación espiritual para dar paso a una era de sumisión justificada por la fe. El mensaje de un maestro que había desafiado las estructuras religiosas de su época fue utilizado para legitimar una nueva forma de dominación, donde el individuo era educado en la resignación y en la desconfianza hacia su propia razón, preparando el camino para que, siglos más tarde, se alzara la voz del pensador que denunciaría esta domesticación de la humanidad como la gran tragedia de la civilización occidental. Frente a la monumental estructura de consuelo y culpa edificada por la tradición judeocristiana, la voz del filósofo del martillo se alza en el siglo XIX como un vendaval purificador que busca devolver al ser humano la soberanía sobre su propia existencia. Con una penetración psicológica sin precedentes, este pensador denunció al cristianismo como una moral de esclavos, una doctrina nacida del resentimiento de los débiles contra la fuerza, la belleza y la plenitud de la vida. A sus ojos, la santificación de la pobreza, de la humildad y de la compasión no era más que una astuta estrategia para debilitar a los espíritus superiores y someterlos a la mediocridad de la masa. La crítica de este filósofo no se limitó a las instituciones eclesiásticas, sino que se dirigió al núcleo mismo de los valores occidentales, sosteniendo que la adopción de la moral cristiana había conducido a la sociedad a una profunda decadencia cultural y existencial. Para contrarrestar esta degradación de la fuerza vital, propuso la llegada de una nueva tipología humana, un individuo capaz de crear sus propios valores más allá de las nociones convencionales del bien y del mal. Este ser superior, libre de las cadenas del pecado original y de las falsas promesas de un paraíso extraterrenal, debía asumir la existencia con un espíritu afirmativo y creador, celebrando incluso los aspectos más trágicos y dolorosos de la realidad. En su análisis de la decadencia moderna, el pensador advirtió sobre la aparición de una figura alarmante a la que denominó el último hombre. Este personaje representa el fin del desarrollo individual, un ser que ha renunciado a la grandeza y a la lucha creativa a cambio de una comodidad estéril y de una felicidad barata garantizada por las estructuras del Estado democrático y socialista. El último hombre es el habitante de la masa, el animal de rebaño que huye del sufrimiento y busca la uniformidad, prefiriendo una existencia amorfa y sin brillo antes que el riesgo de la autotrascendencia en las alturas del pensamiento libre. Este proceso de domesticación humana, según el análisis del filósofo, encuentra su raíz histórica en la alianza entre la metafísica platónica y el dogmatismo cristiano. Platón, al inventar el mundo de las ideas puras y el bien en sí,
sentó las bases para que el cristianismo popularizara la sospecha de que el mundo real, el mundo de los sentidos y del cuerpo, era una ilusión imperfecta o un lugar de castigo. De este modo, se inoculó en el psiquismo europeo un veneno persistente que despreció la realidad material y enseñó a la humanidad a soñar con una mentira idealizada, debilitando los instintos vitales y la capacidad de resistencia del individuo. La lucha contra esta opresión intelectual requería, por tanto, una transvaloración completa de todos los valores heredados. El filósofo asumió como su misión principal el desenmascaramiento de estos ideales vacíos, mostrando que detrás de la solemnidad de los dogmas religiosos y de las teorías morales tradicionales se escondía la cobardía de quienes no se atrevían a mirar de frente la cruda verdad de la existencia. Para él, la medida del valor de un espíritu se determinaba por la cantidad de verdad que era capaz de soportar, por su coraje para adentrarse en los terrenos prohibidos del conocimiento y por su dureza para consigo mismo. Sin embargo, esta confrontación con los ídolos de la cultura occidental colocó al pensador en una posición de extrema soledad y sufrimiento mental. Al intentar liberar a la humanidad de sus cadenas imaginarias, se vio rodeado por la incomprensión de sus contemporáneos, quienes no poseían los oídos necesarios para escuchar un mensaje que ponía en riesgo su tranquilidad existencial. La tensión generada por esta lucha solitaria contra los fundamentos de su propia cultura preparaba un desenlace dramático, donde la mente del filósofo sería puesta a prueba por las mismas fuerzas destructivas que había intentado conjurar. La aproximación al momento culminante de este duelo intelectual exige examinar cómo la mitología antigua y las verdades ocultas de la historia humana fueron sistemáticamente transformadas por el racionalismo moderno y el dogma religioso en leyendas inofensivas. Los griegos de la época trágica, al otorgarle al creador del cosmos el epíteto de caos, poseían una comprensión del origen de las cosas mucho más cercana a la cruda realidad que la visión idílica impuesta posteriormente por la teología occidental. Aquellos hombres sabían que la existencia se asentaba sobre un abismo de fuerzas en conflicto, y que la convivencia con los seres no humanos que poblaban su mitología era un reflejo de las tensiones dinámicas de la creación. Este legado de la alma helénica, que utilizaba el mito trágico como una forma de arte superior para educar la sensibilidad humana, fue triturado por el avance del racionalismo socrático y la consolidación de la dogmática eclesiástica. La búsqueda de la verdad que emprendió el pensamiento occidental nació viciada al despreciar la herencia mítica y sustituirla por una verdad idealizada que halagaba la vanidad de los académicos. Se cerraron así las puertas a la comprensión de las dimensiones extrafísicas de la realidad, y la humanidad quedó confinada en una interpretación material y mecanicista del universo, ajena a los procesos invisibles que determinan el surgimiento y el desarrollo de la vida. Es en esta atmósfera de ceguera colectiva donde la obra de los dos protagonistas adquiere su dimensión más profunda y dramática. El filósofo de la sospecha, al escribir en sus años de madurez creativa, reconoció que se dirigía a una humanidad incapaz de captar la gravedad de sus exigencias. Sentía que vivía en una altitud helada, en una soledad terrible pero luminosa, donde el aire vigoroso de las montañas solo podía ser respirado por aquellos espíritus que hubieran sido templados en la dureza y en la honestidad intelectual. Su tarea de derribar los viejos ídolos con el martillo de la crítica no buscaba mejorar a la humanidad de manera superficial, sino obligarla a despertar de su letargo dogmático.
En paralelo, la figura del maestro Galileo, despojada de las vestiduras eclesiásticas, se revela también como un sembrador de ideas profundamente subversivas contra el orden establecido. Al chocar de frente con los ídolos de la ortodoxia religiosa de su tiempo, el maestro intentó abrir una brecha en la prisión del psiquismo humano. Sin embargo, la posterior institucionalización de su sacrificio anuló el potencial emancipador de su mensaje, transformando su llamada a la soberanía espiritual en una doctrina de culpa y obediencia pasiva. La tragedia de su crucifixión fue convertida en una transacción de sangre necesaria para complacer las demandas de una deidad ofendida, ocultando la verdadera naturaleza del conflicto que lo enfrentó a las fuerzas que controlan este plano de realidad. La incomprensión de estas dinámicas se ha mantenido intacta a lo largo de 16 siglos de dominación cultural. El rebaño humano continúa consumiendo la ilusión del consuelo fácil, prefiriendo la seguridad de las verdades impuestas antes que el vértigo de una búsqueda espiritual sin concesiones. Pocos se atreven a abandonar la comodidad del redil para aventurarse en las alturas del pensamiento libre, donde el sufrimiento y la belleza se experimentan sin la mediación de dogmas que amortigúen el impacto de la realidad. Se prepara así el choque decisivo entre el consuelo de las falsas certezas y la irrupción de una verdad desestabilizadora. Una tensión insoportable comienza a acumularse en la base del pensamiento occidental. Un arco fuertemente tenso que aguarda el instante preciso para liberar su flecha hacia los objetivos más lejanos del conocimiento, amenazando con quebrar definitivamente el precario equilibrio sobre el cual la humanidad ha edificado su sentido de la realidad. El punto culminante de esta confrontación se produce cuando se descorre el velo sobre el verdadero misterio que rodea el sacrificio del Galileo en el Monte de la Calavera en el continente asiático. No se trató del cumplimiento sumiso de un plan divino de redención mediante el sufrimiento de un inocente, sino del acto supremo de un espíritu extraordinario que prefirió someterse a la destrucción física antes que aceptar las condiciones de dominación que pretendía imponerle una deidad problemática. En el instante de su mayor agonía, cuando profirió el grito de abandono que ha resonado por milenios, el maestro experimentó la lucidez desgarradora de comprender la magnitud del engaño cósmico en el que se hallaba inmersa la humanidad. Este momento de revelación trágica representa el reverso absoluto de la teología del sacrificio. Al negarse a asumir el papel del guerrero despiadado y destructor que las profecías de su pueblo le exigían, el maestro quebró el diseño de su misión militar e imperial de su entorno, abriendo un espacio de libertad ética sin precedentes. Su dolor y su muerte no fueron una ofrenda para calmar la ira de un dios, sino la consecuencia inevitable de haberse opuesto a las directrices de un sistema que utiliza el miedo y la culpa como mecanismos de control psíquico sobre el rebaño terrenal. Casi 2 milenios después, el filósofo de la sospecha repitió, desde la perspectiva de la razón pura, este mismo movimiento de rebelión absoluta contra los ídolos religiosos y morales de su cultura. Con una ironía mordaz y una lucidez demoledora, expuso la trampa implícita en la creencia de un padre protector y de una salvación basada en la sumisión del espíritu. En uno de sus escritos más provocativos, ilustró esta dinámica mediante la parábola de un grupo de prisioneros que, ante la ausencia temporal de su carcelero, son abordados por un compañero que dice ser el hijo del guardián y les ofrece la libertad a condición de que crean en su filiación, para luego descubrir que el viejo carcelero ha muerto repentinamente. Esta parábola resume el colapso del fundamento metafísico de la civilización occidental.
La muerte de la deidad que sostenía la estructura del castigo y de la recompensa deja a los prisioneros en un estado de desconcierto absoluto, donde la ansiada herencia del Salvador pierde todo sentido. Al igual que el maestro Galileo en su cruz, el filósofo constató que la desaparición de las viejas certezas no conducía de inmediato a la emancipación, sino a un vacío existencial donde la humanidad, acostumbrada al yugo del cautiverio, se resistía a asumir el peso de su propia libertad. El choque de estas dos soledades, la del místico crucificado que se siente abandonado por su fuente original y la del filósofo solitario que anuncia la muerte del Dios que sostenía el sentido del mundo, constituye el núcleo trágico de la historia de la conciencia. Ambos hombres, cada uno en su tiempo y con sus propias herramientas, se asomaron al abismo de una realidad desprovista de consuelo teológico, asumiendo el dolor supremo de saberse solos ante la inmensidad de un cosmos indiferente. Este momento de transición quiebra definitivamente las ilusiones de la modernidad. El ser humano ya no puede refugiarse en la ingenuidad de un paraíso perdido ni en la seguridad de una redención garantizada. La verdad se revela como una herida abierta, un territorio hostil donde la mente debe aprender a sostenerse sin apoyos externos, enfrentando la dura tarea de construir un sentido propio en medio del silencio del universo. La primera consecuencia de este colapso metafísico se manifiesta en la profunda desorientación que se apoderó de la cultura occidental tras la disolución de sus referentes sagrados. La transformación del mensaje original del Galileo en una doctrina de sumisión clerical había permitido estabilizar la psicología de las masas durante siglos, ofreciendo un marco de orden moral que atenuaba las ansiedades de la existencia. Sin embargo, al desmoronarse estos cimientos bajo los golpes del análisis crítico y de la sospecha filosófica, el rebaño humano se encontró súbitamente huérfano de sentido, enfrentado a un vacío que ninguna de las nuevas ideologías políticas o científicas ha logrado llenar de manera satisfactoria. El filósofo del martillo comprendió con lucidez que la desaparición de la fe en la divinidad tradicional no daría paso inmediato a una era de iluminación, sino a una fase de profundo nihilismo, donde los antiguos valores perderían su fuerza restrictiva, pero los nuevos aún no habrían madurado. Advirtió con preocupación que el ser humano, privado del temor al castigo eterno y de la esperanza en una recompensa celestial, caería fácilmente en la desgana existencial del último hombre, buscando el olvido en entretenimientos superfluos y en la medianía de una vida exenta de grandes pasiones y desafíos. En este escenario de orfandad espiritual, la figura del Maestro crucificado comenzó a ser percibida bajo una luz diferente por aquellos espíritus libres que se atrevieron a rescatar su memoria del secuestro eclesiástico. Lejos de ser el fundador de una religión de esclavos y de culpa, el Galileo empezó a perfilarse como el más audaz de los sembradores de libertad, un hombre que pagó con su vida el intento de arrancar a su pueblo de las garras de una deidad posesiva y ritualista. Su sacrificio ya no se leía como un pago de deuda moral, sino como el testimonio trágico de un espíritu que prefirió la muerte física a la capitulación interior. Esta reinterpretación del místico Galileo introduce una perturbadora simetría con el propio destino del filósofo de la sospecha. Ambos pensadores terminaron siendo víctimas de la magnitud de las verdades que intentaron comunicar. La incomprensión de su entorno, la hostilidad de las instituciones de su tiempo y la inmensa soledad de sus respectivas búsquedas socavaron sus fuerzas, dejándolos expuestos a un desgaste psíquico insoportable. La humanidad, temerosa de abandonar el abrigo de la ilusión, prefirió catalogar al primero de Dios inalcanzable y al segundo de loco peligroso,
neutralizando de este modo el potencial transformador de sus obras. Se abre así un período de calma tensa en el horizonte de la historia, un espacio de reflexión donde el eco de sus palabras continúa resonando con una fuerza subterránea que amenaza las estructuras del pensamiento contemporáneo. La herencia de estas dos visiones inconclusas obliga a la conciencia moderna a detenerse en medio de su agitación técnica y económica para contemplar el abismo que se esconde detrás de sus pretensiones de progreso. La realidad, despojada de sus antiguos velos míticos y teológicos, se presenta ante el individuo con una desnudez desafiante. La desaparición de las falsas certezas ha dejado un campo abierto para la experimentación existencial, pero también ha impuesto una exigencia ética tremenda: la necesidad de habitar la incertidumbre con dignidad y coraje, aceptando que el destino de la especie humana depende exclusivamente de su capacidad para asumir la soberanía de su propia mente. A medida que los efectos de esta crisis de fundamentos se asientan en el psiquismo de la modernidad, se hace posible advertir una profunda transformación en la manera en que el individuo contemporáneo se relaciona con el conocimiento y con la trascendencia. La caída de las ilusiones dogmáticas ha permitido el resurgimiento de corrientes subterráneas de sabiduría que habían sido sepultadas por la ortodoxia de la Iglesia durante siglos. Entre ellas destaca la tradición del conocimiento gnóstico, que propone una vía de liberación interior basada en el despertar de la conciencia y en el descubrimiento de una verdad trascendente que no requiere de intermediarios ni de credos institucionales. En esta corriente se inscribe de manera singular el testimonio del maestro Galileo tras su paso por el umbral de la muerte, tal como lo recogen algunos textos antiguos que fueron excluidos de los cánones oficiales de la fe en el continente europeo. En estos escritos se presenta la imagen de un maestro vivo y resucitado que se dirige a sus discípulos más cercanos no con promesas de salvación fácil, sino con una advertencia enigmática sobre las consecuencias de la búsqueda de la verdad. Según estas enseñanzas, aquel que emprende el camino del conocimiento real no debe cesar en su empeño hasta hallar lo que busca, pero se le advierte que al descubrir la verdad sufrirá un estado de profunda estupefacción y perturbación mental antes de poder alcanzar la verdadera soberanía sobre la creación. Esta noción de que la verdad no es un bálsamo de consuelo, sino una revelación que conmociona y desestabiliza las estructuras de la mente humana, arroja una luz esclarecedora sobre el trágico destino del filósofo de la sospecha. En sus últimos años de lucidez creativa, este pensador pareció aproximarse a los límites de lo soportable para el psiquismo humano. Al intentar contemplar la existencia libre de toda ilusión moral y metafísica, experimentó en carne propia la estupefacción ante el vacío de sentido del universo, un impacto que terminó por fracturar la delicada arquitectura de su razón en la ciudad de Turín a finales del siglo XIX. El colapso mental del filósofo, lejos de ser un simple accidente biológico, se revela como el desenlace trágico de una existencia que osó adentrarse en los territorios prohibidos de la verdad absoluta. Al igual que el maestro Galileo en su experiencia mística de la transfiguración, el filósofo de la sospecha se asomó a dimensiones de la realidad que escapan a las pautas evolutivas de la especie, sufriendo el violento choque de un conocimiento que su cuerpo biológico no pudo procesar sin destruirse. Ambos hombres pagaron con su integridad el precio de haber querido forzar el progreso de la conciencia humana más allá de los límites permitidos por las leyes de este plano de existencia. De esta manera, la historia de estos dos gigantes intelectuales se cierra con una lección de profunda humildad para la razón humana. La búsqueda de la verdad se presenta como una aventura de alto riesgo,
donde el descubrimiento de la realidad última puede resultar tan hermoso como devastador para el psiquismo que no se encuentra debidamente preparado para recibirlo. La emancipación de las cadenas de la ilusión no es un camino de felicidad garantizada, sino un proceso de maduración espiritual que exige una entereza y una honestidad sin límites. El legado de sus esfuerzos y sufrimientos permanece como un mapa de advertencia y guía para las generaciones venideras, al recordarnos que el ser humano posee la capacidad de elevarse por encima de las creencias colectivas, pero también que debe respetar los límites de su propia naturaleza orgánica. El Galileo y el filósofo nos invitan a asumir la búsqueda de la sabiduría con un espíritu de nobleza, prudencia y un profundo respeto por el misterio insondable de la existencia. Al recoger los diversos hilos que componen esta profunda trama histórica e intelectual, se hace evidente que la cultura occidental se encuentra en una encrucijada definitiva de su desarrollo evolutivo. Los dos pilares que sostuvieron su visión del mundo durante milenios, la revelación judía y la razón griega, se revelan hoy como las dos caras de un mismo esfuerzo de la conciencia humana por dotar de sentido a una realidad signada por el dolor y la incertidumbre. El intento de conciliar la búsqueda de la verdad objetiva con la necesidad existencial de consuelo ha producido una cultura híbrida, en la que los dogmas religiosos y las teorías científicas a menudo operan como escudos protectores contra el miedo al sinsentido. La confrontación entre la certeza del Galileo en una fuente creadora amorosa y la sospecha del filósofo del martillo ante toda deidad castradora representa el diálogo fundamental que la humanidad debe sostener consigo misma. No se trata de elegir de manera simplista entre la fe religiosa o el escepticismo radical, sino de comprender que ambas posturas surgen de la misma raíz. La aspiración de la conciencia humana a superar los límites de su condición animal y a reclamar su lugar en la arquitectura del cosmos. El maestro de Nazaret y el filósofo del martillo nos muestran que el verdadero progreso de la especie no se mide por su dominio técnico sobre la naturaleza, sino por su capacidad para asumir la soberanía ética sobre sus propios valores. En este contexto de síntesis, la crítica del pensador del siglo XIX contra la moral del rebaño adquiere una vigencia extraordinaria. En un mundo crecientemente uniformado por los flujos de información masiva y la comodidad tecnológica, el peligro de la mediocridad existencial encarnada en el último hombre se presenta como una amenaza real para la evolución individual. El llamado a la autotrascendencia, a la creación de valores propios y a la afirmación activa de la existencia frente al sufrimiento resuena como una campana de alerta que nos exhorta a no renunciar a nuestra individualidad a cambio de una tranquilidad aparente y de una felicidad barata. Por otra parte, el mensaje liberado del secuestro dogmático del Maestro de Nazaret nos ofrece una brújula ética basada en el amor universal y la comunión solidaria con los seres que comparten nuestro tránsito existencial. Al revelar que el verdadero reino de la divinidad no se halla en templos de piedra ni en burocracias sacerdotales, sino en la pureza de la conciencia interior, el Galileo trazó un camino de elevación espiritual que no humilla la inteligencia del hombre, sino que la dignifica. Su figura histórica se reconcilia así con el ideal de un espíritu libre y creador, que no teme desafiar las convenciones de su tiempo en nombre de una verdad más alta. La integración de estas dos perspectivas, el amor consciente del místico y la lucidez implacable del filósofo, abre la posibilidad de una nueva síntesis cultural para la humanidad del futuro. Una forma de habitar la existencia donde la razón crítica no destruya la sensibilidad mística, sino que la purifique de supersticiones y dogmas infantiles.
y donde la búsqueda de la trascendencia no signifique una fuga de la realidad material, sino un compromiso profundo con la elevación y el embellecimiento de la vida en este plano terrenal. Esta tarea, que exige superar las antiguas dicotomías entre lo sagrado y lo profano, entre la fe y la ciencia, constituye el verdadero desafío de nuestra época. Al asumir la herencia de sus dos maestros más ilustres, la conciencia humana se prepara para dar el paso definitivo hacia una madurez intelectual y espiritual que le permita contemplar el misterio de la creación no con el temor del esclavo, sino con la serena dignidad de quien se sabe parte activa de la gran sinfonía del universo. Al concluir esta larga andadura por las sendas del pensamiento y de la historia, queda en el ánimo del observador una profunda sensación de asombro ante la magnitud de la aventura existencial del ser humano, suspendida entre el cielo de las promesas divinas y el suelo helado de las verdades del intelecto. La especie humana ha demostrado una tenacidad admirable para seguir buscando el sentido de su presencia en este inmenso escenario cósmico. A pesar de los desvíos dogmáticos, de las trampas de la culpa y de las caídas en el nihilismo estéril, la llama de la razón y de la sensibilidad espiritual continúa encendida en el pecho de quienes se atreven a interrogar al universo con honestidad. Las trayectorias del maestro Galileo y del filósofo del martillo nos enseñan que la conquista de la libertad interior es el logro más noble al que puede aspirar un ser consciente. No existen caminos fáciles ni atajos garantizados en esta búsqueda. El dolor y la incertidumbre son compañeros inevitables de cualquier proceso de maduración real. Sin embargo, al aceptar el desafío de sostenernos sobre nuestros propios pies, libres de las muletas del consuelo infantil y de los ídolos de la obediencia ciega, descubrimos una fuerza interior que nos emparenta con lo mejor de la naturaleza humana. El verdadero paraíso no es un lugar físico oculto tras las brumas de los océanos, ni un reino post-mortem reservado para los sumisos, sino un estado de plenitud y lucidez que se conquista en el presente a través del desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y afectivas. Al aprender a amar el mundo tal como es, con toda su belleza trágica y su misteriosa complejidad, transformamos la existencia ordinaria en una obra de arte y de conocimiento, honrando el legado de aquellos genios que nos precedieron en el camino de la sabiduría. En este amanecer de una nueva conciencia, cada individuo está llamado a convertirse en un agente activo de la evolución planetaria, un espíritu libre que no teme al abismo de la duda ni se deja seducir por el canto de sirena de la masa unificada. Con la prudencia de la serpiente y la sencillez de la paloma, con el martillo de la crítica y el bálsamo del amor compasivo, el ser humano del futuro tiene ante sí la oportunidad histórica de redimir su propio pasado y de inaugurar una era de nobleza y comprensión superior. Que el eco de las palabras de estos dos grandes maestros, el que predicó desde el monte de las bienaventuranzas y el que filosofó desde las cumbres heladas de la soledad, nos acompañe como una suave melodía de aliento en las noches de incertidumbre. En el silencio de la mente que ha sabido derribar sus propios ídolos, brilla por fin la luz de una verdad que no causa espanto, sino que libera, invitándonos a caminar con paso firme y corazón sereno hacia los confines de nuestro propio e incalculable destino en el seno de la creación universal.